¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué algo que hace tanto sentido a nivel racional, cuando lo quiero llevar a cabo, simplemente no lo logro? Conéctate con información poderosa para crear tu propia maternidad y que puedas vivirla con libertad y tranquilidad. Yo soy Mama Nicole y esto es Maternidad Power, el podcast para mamás auténticas. Hola, bienvenidas una vez más a Maternidad Power, el podcast para mamás auténticas. Yo soy Mama Nicole y hoy tenemos un episodio súper especial porque está pensado para esas mamás que entienden de crianza respetuosa, les parece que tiene mucho sentido, crianza respetuosa, crianza consciente, disciplina positiva, como lo llamemos, que les hace demasiado sentido, pero en la práctica no terminan de lograrlo, no terminan de poder ejecutarlo de la manera que ellas ven y les hace sentido. Por eso el episodio de hoy se llama Crianza respetuosa, bien en la teoría, pero fatal en la práctica. Fíjense algo, hay como distintos tipos de personas. Hay algunas personas que piensan en el tema de crianza o de maternar a los niños y es como que no hace falta tanta psicología, chancletazo y eso se resuelve. O sea, hay gente así. Lamentablemente todavía existe. Sin embargo, y obviamente no estamos hablando de ese tipo de personas. Sin embargo, hay otro tipo de mamás y papás que entienden que se pueden hacer las cosas distintas, que quieren hacer las cosas también distintas, pero que por alguna razón no terminan de como que darle la vuelta a la tuerca, en sentido figurativo, entre comillas, para poder realmente aplicar todos los tips o todas las estrategias o todos los recursos dentro de la crianza respetuosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué algo que hace tanto sentido a nivel racional, cuando lo quiero llevar a cabo, simplemente no lo logro? ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta es porque no podemos dar lo que no recibimos. E incluso en algunos casos, algunos padres que logran trabajarlo, sí logran dar lo que no recibieron, pero dar lo que no recibimos igualmente duele. Entonces, fíjense qué fuerte esta premisa, en la cual básicamente nos da a entender que nosotros somos como padres el resultado de lo que nosotros recibimos como niños. De hecho, yo siempre digo que nosotros estamos condicionados, más no condenados, a repetir lo que se hizo en nuestras infancias. ¿Y por qué digo condicionados más no condenados? Porque nosotros como niños, aunque no nos acordemos, tenemos la referencia de lo que nuestros padres hacían con nosotros y es lo que utilizamos de forma inconsciente a la hora de criar, a la hora de maternar o de paternar. Sin embargo, no estamos condenados porque si hay algo dentro de ese ciclo, dentro de esa dinámica, que nosotros desde ahorita, desde la mirada adulta, entendemos que se puede mejorar, que lo queremos hacer distinto para nuestros hijos, tenemos la capacidad de hacerlo, rompiendo el ciclo, pero por supuesto que igual aplicar las estrategias de crianza respetuosa o abordar las cosas desde esta crianza respetuosa, evidentemente va a ser muy difícil porque estamos yendo en contra de lo que nuestro subconsciente nos invita a hacer. ¿A qué me refiero yo con que duele dar lo que no recibimos? Me refiero a que para un adulto duele de verdad y le cuesta profundamente sentarse al lado de un niño que está en plena pataleta cuando él mismo, cuando era niño, lo que recibía era una nalgada. Duele y cuesta profundamente escuchar el reclamo de un hijo que, a pesar de que puede que lo haga de la forma incorrecta, tal vez lo que está diciendo tenga razón, duele muchísimo y nos cuesta profundamente hablar en un tono normal cuando toda nuestra vida lo que recibimos fueron gritos. Entonces, esta generación de padres modernos, entre comillas, que hoy en día nos tildan como que somos permisivos, como que les dejamos a nuestros hijos hacer lo que les da la gana, que van a ser una generación de cristal, realmente nadie sabe, o sea, solo los que lo vivimos entendemos la real fortaleza que se requiere para poder romper el ciclo. Y como realmente no somos blandos nada, somos unas personas que hemos tenido que utilizar muchísimos recursos emocionales para poder criar de una manera distinta a lo que recibimos. Que de hecho, si no escuchaste el primer episodio de esta temporada de mi podcast, te invito a que lo vayas a escuchar porque hablo mucho, de manera mucho más integral, sobre la importancia de tener conciencia de nuestro mundo interno, que es lo que estamos hablando del día de hoy. O sea, nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero después en la práctica no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque ese mundo interno está, digamos, como que llevando la batuta de las acciones que tomamos y es por eso que no logramos aplicar lo que queremos a la hora de la crianza. Entonces, en ese primer episodio hablo como de un contexto mucho más global, cómo funciona esto del conocimiento con este mundo interno y qué otros recursos necesitamos integrar para poder realmente tener lo que yo llamo una crianza plena.
Cerrando ese paréntesis y como para concluir la idea, nosotros podemos tener muchísima información sobre crianza y podemos ver en Instagram y podemos leer blogs y podemos ver videos y podemos escuchar podcasts, podemos tener muchísima información. Sin embargo, si esa información no la acompañamos con adentrarnos a ese mundo interno, entender qué fue lo que nos pasó, entender cuáles son esos patrones que tenemos preestablecidos y desarrollar las herramientas para poder sobrepasar estas situaciones, entonces nunca vamos a tener la capacidad de como que reconocer lo que vivimos para dejar de repetir. Entonces es sumamente importante estar muy conectados, tener como que aumentar ese nivel de conciencia de nosotros mismos, de nuestra historia en la infancia, para poder realmente reconocer qué cosas me están bloqueando a poder criar de la manera que quiero hacerlo a día de hoy. Entonces ahí damos pie como que a mi primera invitación a lo largo de este podcast, que es realmente tomarte el tiempo para reconocer qué cosas o qué automatismos tienes tú demasiado metidos dentro de ti para poder reconocerlos y así trabajarlos y dejar de repetir. Para darte un primer abrebocas sobre lo que supone la historia de nuestra infancia en la manera como ejercemos nuestra maternidad, te voy a hacer como un pequeño resumen de lo que fue la masterclass de la psicóloga Joana Rodríguez, una persona espectacular que nos dio una masterclass y es parte de la comunidad Power, que si quieres unirte te voy a dejar los enlaces en la descripción de este episodio, y que ella nos habló su trabajo, ella se ha abocado a trabajar las heridas de la infancia o las huellas de la infancia, como lo queramos llamar, y se ha abocado también a que estas heridas o estas huellas no nos condicionen en la manera de actuar ahorita en la adultez. Entonces ella nos habló de varias huellas y yo se las voy a mencionar ahorita, a ver cuáles de ellas hacen clic contigo y cuáles de ellas como que te invitan a, ok, déjame seguir indagando del tema. Obviamente, si quieres ver la clase completa, que de verdad te lo súper recomiendo, puedes hacerlo uniéndote a la comunidad Power. Antes de mencionar las heridas, quiero tal vez puntualizar cómo funcionan, entre comillas, las heridas a día de hoy. Resulta que cuando nosotros somos pequeños y estamos ante una situación que nos genera malestar, por ejemplo, no me siento acogido por mis padres, siento que me están rechazando de alguna manera u otra, puede ser que mi mecanismo para compensar ese rechazo que yo siento sea, por ejemplo, hacer muchas cosas en el colegio y ganar muchos diplomas para sentirme más querida. Eso puede ser una manifestación a raíz de una herida del rechazo. Entonces, desde nuestro mundo infantil, nosotros vamos desarrollando estos mecanismos de defensa que pueden estar muy bien en la infancia, pero cuando llegamos a la adultez y todavía, por ejemplo, sentimos que necesitamos una validación externa constantemente para sentirnos valiosos y sentirnos validados porque de pequeños nos sentíamos rechazados, entonces ahí ya se convierte en algo que te está condicionando tu vida a día de hoy. Ahí ya se está convirtiendo en algo que te está afectando, aún siendo adulta, aún cuando ya no necesitas como que tus padres estén encima tuyo porque ya tú eres una persona totalmente autónoma, igual esa herida está condicionando tu forma de actuar ahorita. Y más aún pasa de que sin querer se lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces, por eso es que es tan importante reconocerlas y sobre todo entender de que si bien es algo que sucedió en el pasado, puede perfectamente estarnos afectando a día de hoy. En esta masterclass que lleva como título Huellas de la infancia, concientizarlas para no repetir en la maternidad, miren qué bonito título, Joana nos habló de estas 5 heridas que se las voy a compartir ahorita. La primera, ya les di el ejemplo antes, es la del rechazo, que es, por ejemplo, cuando nosotras de niñas nos sentimos rechazadas o no nos sentimos dignas de amor, es natural que estemos constantemente en la búsqueda de aprobación, en búsqueda de ese amor del cual no nos hemos sentido dignas. Entonces, por un lado, eso puede resultar en la maternidad, y obviamente esto es hiper relativo, pero podría resultar en una maternidad tal vez un tanto demandante, porque de manera inconsciente, ojo que esto es 100% inconsciente, sentimos que nuestros hijos necesitan cumplir nuestras expectativas para poder ser dignos de amor de la misma manera que nosotras teníamos que cumplir ciertas expectativas para ser dignas de amor de nuestros padres. Entonces, de alguna manera, y obviamente 100% inconscientes, podemos llegar a demandarles más de lo que correspondería porque estamos como que poniéndonos a ellos en la situación donde nosotras estuvimos. También podría ser que aún como madres estemos en la constante búsqueda de aprobación de nuestros maridos, de nuestros hijos, del entorno, de todo, y eso resulta en una sobreexigencia tremenda. La segunda herida que ella nos mencionó fue la del abandono.
donde evidentemente cuando nosotras nos sentimos abandonadas en la infancia, pues es natural que sintamos mucha inseguridad y que también nos sintamos muy dependientes de otras cosas, porque estamos como en terreno movedizo constantemente. Entonces, ¿en qué se puede traducir eso en la maternidad? En una madre que necesita ser muy sobreprotectora, que siente la necesidad de controlarlo todo y de sobreproteger a sus hijos, porque ella nunca se sintió protegida, ella siempre tuvo mucha inseguridad por ese mismo abandono que sintió. Miren qué interesante. La tercera huella de la infancia que nos mencionó fue la humillación, que si por alguna razón nosotras nos sentimos humilladas por nuestros padres, estaríamos muy conectadas con esta emoción de la vergüenza, con el que dirán, y pues bueno, naturalmente se puede traducir en madres que capaz son un poquito fuertes con sus hijos, que tal vez demandan demasiado, y que también están muy conectadas con la vergüenza y no quieren que sus hijos actúen de una manera que las vaya a poner a ellas en vergüenza, porque de alguna forma esa herida de la humillación las sigue acompañando y sigue siendo un miedo muy profundo para ellas el volverse a sentir humilladas o el volverse a reconectar con esa situación de vergüenza. La número 4 es la herida de la traición, que si nosotras por alguna razón nos sentimos traicionadas por nuestra familia, por nuestros padres, lógicamente eso puede desencadenar mucha ansiedad, mucha desconfianza hacia el mundo. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En una mamá que pueda llegar a ser muy controladora, que no confía en los demás, que no confía en sus propios hijos. Entonces, claro, nos puede también disparar en muchos sentidos el hecho de que no podemos controlarlo todo. Entonces, capaz esas reacciones que estamos teniendo es porque no sentimos confianza en el entorno en el que estamos y todo radica en que tenemos esa herida de la traición demasiado cercana a nuestro corazón que nos hace actuar de una forma que capaz visto, o sea, que no va en consonía con o en sintonía con lo que nosotras realmente queremos. Y por último, la número 5 nos habló de la herida de la injusticia, que es cuando por alguna razón no nos sentíamos suficientes, o sea, como que había ahí capaz una dinámica que no era justa con nosotras mismas. Entonces, el hecho de no sentirnos suficientes nos puede generar el hecho de ser o muy sensibles o capaz muy frías a la hora de la maternidad. Y al final, obviamente, no hay, como les dije al principio, no hay una relación directa entre esta herida te va a generar esto otro. Yo creo que cada una de nosotras, entendiendo cuáles son estas heridas, que entiendo que pueden haber más, pero estas fueron las que hablamos en la masterclass y yo creo que en ese momento cubrió un montón de cosas con las que nos fuimos todas sintiendo identificadas. Realmente al nosotras entender cuáles son estas heridas y el sentirnos identificada con alguna de ellas, podemos tal vez decir, oye, esto me hace sentido, déjame seguir viendo qué es lo que hay detrás de esto, que evidentemente hay muchas maneras de trabajarlo, con terapia y distintos tipos de terapias, terapia psicológica, en fin, pero sí invitarnos a todas, porque creo que todas debemos un trabajo que hay que hacer constantemente, a entender qué fue lo que nos pasó para poder hacernos conscientes tener las herramientas para no repetirlo, precisamente con nuestros hijos. Si me preguntan a mí, descubrir nuestra propia historia familiar y llevar a cabo esta travesía de autoconocimiento es algo fundamental para cualquier mamá o papá que desea criar de una manera distinta. O sea, para mí es como una exigencia básica. Necesitamos hacernos conscientes de nuestra historia infantil, necesitamos llevar a cabo este proceso de autoconocimiento, porque en la medida que seamos conscientes de ese mundo interno, vamos a poder conectar con nuestros hijos mucho mejor. ¿Que las heridas se quitan? No. ¿Que van a estar contigo siempre y condicionándote tu vida? Tampoco. ¿Que es fácil trabajar las heridas de la infancia? Seguro que no. ¿Pero vale la pena? Sí. Vale la pena al 100%. Y lo interesante es esto, que en la medida que nosotros seamos capaces de reconocerlas y trabajarlas, si bien no nos van a abandonar, siempre van a estar con nosotros, es verdad que nosotras vamos a poder tener las herramientas emocionales para regresar ante un automatismo, que cuando yo estoy teniendo una reacción X, ya yo sé, oye, tranquilízate, ya sabes que esto viene de aquí o viene de allá, vamos a trabajarlo de una manera distinta y podemos como que parar un segundo, entender de dónde está viniendo ese grito, esa mala palabra, esa reacción desproporcionada y poder, volver a empezar. Y de esa manera, con la práctica también, vamos a poder cada vez tener esa herida siempre presente, pero sin que nos condicione la manera como actuamos. Y ojo, que si en la teoría tú entiendes todo esto de crianza respetuosa y te hace sentido, pero en la práctica no lo puedes aplicar, es verdad que las heridas no son la única razón, también puede deberse a dinámicas inadecuadas, a falta de apoyo, a necesidades básicas no cubiertas. O sea, por ejemplo, algo tan básico que yo le digo mucho a mis mamás del team es, a veces nosotras queremos maternar y no hemos desayunado y estamos muriéndonos de hambre. Y parece una tontería, pero esa sensación física de hambre obviamente nos va a hacer reaccionar mucho más.
Entonces, no es lo único que puede hacernos de que en la teoría lo entendamos, pero que en la práctica no lo vamos a aplicar, pero yo sí creo que las huellas son como una base fundamental que todo padre o toda madre debemos cubrir. Porque al final, lo más importante no es tanto que puedas aplicar tal o cual estrategia de crianza respetuosa. Les prometo que ese no es el objetivo de este podcast. Lo importante es que tú te sientas cómoda, conciliada, digamos, te sientas plena con la manera como estás maternando. Entonces, cuando tú eres capaz de trabajarte a ti misma, el cambio puede llegar a ser, de verdad se los digo, radical. Puede llegar a ser, o sea, una cosa completamente diferente del cielo a la tierra, la manera como tú reaccionas cuando eres consciente de estas cosas que te han estado condicionando o te han estado limitando. Entonces, al final, lo que yo más quiero es que seamos capaces de conectar con nosotras mismas para no criar desde los automatismos, no criar desde las heridas que nos llevan acompañando toda nuestra vida, sino que podamos criar desde nuestra esencia, esa autenticidad tan importante que hablamos en el primer capítulo de esta temporada, esa autenticidad tan importante que es lo que nos hace únicas, que es lo que nos hace esas mamás tan especiales que nuestros hijos vinieron específicamente con nosotras por nuestra esencia. Entonces, al final, realmente todo radica en que nos sintamos en paz con nuestras acciones y con nuestras decisiones, y yo realmente creo que ser muy conscientes de ese mundo interno puede cambiar radicalmente la manera como abordamos todo y sobre todo la manera como nos sentimos al hacerlo. Y de esta manera hemos llegado al final de este episodio, que espero que te haya traído muchísima reflexión, que haya conectado, te haya hecho clic en muchos sentidos y que te invite a saber más. Recuerda que si quieres ver la masterclass Huellas de la Infancia, concientizarlas para no repetir en la maternidad, está disponible en la comunidad Power. Te dejo toda la información en la descripción. Y también, si este podcast te gusta, si este episodio te hizo clic, como dije antes, pues bueno, ya sabes que puedes o mandarme un mensaje contándome qué te parece, compartiendo en tus historias, mencionándome por favor en @soymamanicol. Puedes también suscribirte para que no te pierdas de ningún episodio y dejar tu review. Hay muchas maneras como puedes apoyar este proyecto y te agradezco que hagas cualquiera de ellas infinitamente. Dicho esto, nos vemos la semana que viene en otro episodio. Un besito, bye. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, y si este podcast te gusta y lo quieres apoyar, puedes hacerlo al suscribirte, compartiendo el contenido y dejando tu review. Recuerda que también mis puertas estarán siempre abiertas para que te unas a el Team Crianza Power o a cualquiera de mis cursos. Hasta la próxima, bye.